Bienvenidos a nuestro estudio este miércoles 7 de octubre del año 2020. Hoy estaremos dando inicio al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Nuestro estudio es el número 20 sobre el Evangelio de Juan de este año 2020. El tema, como puede usted apreciar en la pantalla, es la mujer. El capítulo 8 del Evangelio de Juan al principio trata de un evento muy sorprendente, muy impactante, y lo vamos a leer. Pero Jesús, dice el verso 1, se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Vamos a pedir la gracia y la sabiduría de Dios para impartir este estudio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día de estudio bíblico que nos concedes una vez más en este año. Gracias porque nos dejaste tu palabra como el mejor regalo que pudimos haber tenido. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de entenderla, y estamos suplicando que esa capacidad, esa sabiduría tuya a través de tu Santo Espíritu venga sobre nosotros durante este tiempo de estudio, de aprendizaje y de meditación. Bendícenos tanto al emitir este estudio como al ser recibido en cualquier parte donde se reciba. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el Evangelio de Juan nos muestra una escena del Señor Jesús en el templo de Jerusalén y su viaje, ida y vuelta al monte de los olivos. Dice, por eso volvió en la mañana al templo y todo el pueblo vino a él y él sentándose les enseñaba. Qué hermosa escena. Les enseñaba en los montes, les enseñaba en la barca, les enseñaba en el templo. Entonces dice que los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Esta escena nos muestra a los contendientes doctrinales del Señor Jesús. Había varios segmentos de la religión judía en el segundo templo, por lo menos se han podido contar como 5. Estaban los saduceos, que eran los sacerdotes, que se consideraban como ilegalmente puestos en el sacerdocio, impuestos por el invasor romano, o de acuerdo con ellos. Los fariseos eran una rama opositora, pero que vivían en Jerusalén y mantenían su ideología, sus tradiciones, pero no estaban totalmente de acuerdo con los sacerdotes. Y estaban los escribas, los escribas eran los estudiosos y que transmitían los libros de la ley de Dios, de la Torah de Dios. Como en ese tiempo la imprenta no se había inventado, tenía que hacerse a mano. Y los escribas o soferim también se les puede decir contadores, porque ellos no solo hacían la escritura de las letras que contenían las escrituras hebreas, sino contaban los valores numéricos para no equivocarse. Era una labor muy peculiar, hermosa, trabajosa, y también interpretaban la ley de Dios. Pero ellos se aliaron con los fariseos para venir a poner una tentación, una prueba al Señor Jesús, y es sobre una mujer que encontraron en un acto muy castigado por la ley. Y le dijeron, verso 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, en la Torá de Moisés, como se le llama también, o en el Pentateuco,
se nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Era una pregunta capciosa, difícil. Recordemos que estaban en el templo, que había muchos oyentes, y cualquier palabra que Jesús pudiera decir podía ser tomada para acusarlo, desacreditarlo o acusarlo ante las autoridades romanas, porque la pena de muerte en ese tiempo estaba en manos de la autoridad romana. Los judíos no tenían ese derecho. Y aunque el Pentateuco mandaba ciertos castigos de muerte, pero no lo podían ejercitar, tenía que ser con la anuencia de la autoridad romana. Esta pregunta capciosa pues es como buscando poner en aprietos. Si se tratara de un maestro humano, o de mí por ejemplo, yo no hubiera sabido qué hacer, o tal vez hubiera sabido salir adelante si Dios me auxilia, pero me hubiera sentido comprimido a dar una respuesta quizá para no decepcionar a mis discípulos, para no verme como que no sabía la ley ante mis atacantes. Pero recordemos que el Señor, su majestad, el Rey de Reyes, encarnado, el Señor Jesús es el que está ahí. Entonces, cuando le preguntan, ¿tú qué dices? Es muy interesante lo que él va a responder. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. La intención era muy mala, ¿verdad? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se muestra ninguna reacción humana, sino que él se inclinó y se puso a escribir en la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Entonces dice, como insistieran en preguntarle, pues obviamente tenía que ponerse de pie y responderles. Entonces se enderezó y les dijo esta frase extraordinaria. El que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros se sienta limpio, libre de pecado. Obviamente esta aseveración era genial, ¿verdad? Tenía que ser divina la respuesta a aquella pregunta acusatoria. El que se encuentre de vosotros sin pecado, o esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dicho esto, entonces se volvió a inclinar hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. No puedo especular sobre lo que escribía, podría imaginarme muchas cosas, pero no quiero entrar en las especulaciones. Entonces dice que ellos, al oír esta palabra, al oír lo que Jesús les contesta, acusados por su conciencia, pues obviamente todos los hombres pecamos. Por eso necesitamos al acostarnos un momento de reflexión para ver nuestros actos del día, o en un año, o en un mes, o en un tiempo determinado, pues necesitamos ir a Dios con una reflexión para pedir perdón, para examinarnos. Y ellos, en este momento, confrontados por las palabras poderosas que salieron de la boca del Maestro, dice que se fueron yendo, fueron saliendo del lugar donde estaban, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer le contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué cosa tan impresionante, qué salida tan... solo la sabiduría de Dios pudo haberle dado esta salida al Señor. Sobre este pasaje que acabo de leer del Evangelio de Juan capítulo 8 del 1 al 11,
Hay muchas opiniones y yo tengo la mía también. Podemos decir que llevaron solo a la mujer y en la ley de Moisés se decía que a ambos tendrían que castigárseles. Y podría yo argumentar muchas cosas en ese sentido, pero solo quiero decir una que me es muy importante para darla a conocer. Y es que este pasaje eh, no es aceptado como un pasaje que esté en los originales más apreciados. Nuestro Nuevo Testamento, que hemos conocido desde hace mucho tiempo, se ha basado en lo que se conoce como el Textus Receptus, que fue compilado por el sabio holandés Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, y él se basó en manuscritos que tenía a la mano, que eran del siglo XVI, siglo XV. Siglo XV estuvo él, siglo XIV, pero con posterioridad los descubrimientos arqueológicos han encontrado muchos otros escritos que son más antiguos que los que tuvo Erasmo de Rotterdam. Entonces los sabios, los estudiosos, los eruditos que estudian la palabra de Dios, los escritos del Nuevo Testamento, pues han hecho lo que se conoce como un aparato crítico al lado de los manuscritos que tenemos para decir, este pasaje no se encuentra en los más antiguos, este pasaje tiene la impresión de ser un pasaje agregado, y eso sucede con este pasaje de Juan capítulo 8 y dos versículos del final del capítulo 7. Pero tampoco quiero desmerecer el pasaje, como decir que como no están todos de acuerdo en que sea original, sino que pudo haber sido agregado por un escriba posterior y por eso desecharlo, no. Creo que aunque sea su, aunque sea discutida su autenticidad, de todas maneras nos enseña una verdad muy importante sobre el hombre y la mujer, sobre el tema del hombre y la mujer. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes y estudiar a partir de este momento. ¿Qué era lo que Dios tenía en mente cuando creó a la mujer? Porque sabemos por las escrituras que Dios creó al masculino, al ser masculino, al Adán, eh, en el principio, en el capítulo 2, y lo puso a trabajar en el huerto, le dio sus tareas, pero el mismo Dios dijo en el capítulo 2:18 que eso no era la plenitud, y así que entonces él tuvo en mente la creación de la mujer. Es muy importante que pensemos que la idea de la mujer, de la feminidad, no fue idea de Adán, no fue una petición por algo que él se dio cuenta que le hacía falta una esposa y se la pidió a su creador. No fue así. Él no tenía idea de lo que podría ser una esposa, no sabía. Y es que si nosotros tratamos de pensar algo que no hemos experimentado, que no conocemos, ya sea que se nos haya informado por la experiencia empírica, lo lleguemos a conocer, no podemos pedirlo, no podemos saber de qué se trata. Si sucediera que en algún lugar de Europa Central, alguna región de un país desconocido se le da la independencia y de pronto se dice, hay un nuevo país en la Europa Central o en el Asia Central. ¿Qué me puede decir de ese nuevo país? Si yo nunca he oído hablar de él y nadie ha oído hablar de él, no podemos decir nada. No tenemos capacidad para eso. Entonces Adán no pudo pedir a la mujer. Esa fue idea de Dios. ¿Qué fue lo que Dios tuvo en mente cuando creó a la mujer? Porque esto viene a solucionar la pregunta de Juan capítulo 8, los primeros 11 versículos, y todo lo relacionado con los problemas
que se dan en las relaciones entre el hombre y la mujer, matrimoniales y de cualquiera otra índole. Entonces, vamos a ver lo que dijo el sabio Salomón en el capítulo 18, versículo 22 de su libro conocido como el libro de Proverbios en español, Mishlei en hebreo. Y dijo lo siguiente: el que halló esposa, halló el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Halló quiere decir que necesitaba, que ahora ya nosotros sabemos, ya tenemos ese conocimiento, y desde que llegamos a la pubertad y nos hacemos ya jóvenes y llegamos a la edad de la juventud adulta, pues nos vemos impelidos para formar un hogar y para tener nuestra esposa. O sea, la buscamos, aunque no andemos buscándola físicamente, pero sí en nuestro interior, nuestro deseo, nuestra oración, con quién me casaré, quién podría ser mi esposa, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos decir que hay una búsqueda. Por eso dice el sabio: el que halló esposa, bueno, le encontró, ¿verdad? Pero dice que halló el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Cuando aquí entre paréntesis y con letras cursivas vemos unas palabras que podríamos no decir que no son muy conocidas, ¿verdad? Dice Ifil Bayictol. Y yo lo resalté para poder decirle a usted, querido internauta, que el verbo alcanzar o buscó y la halló, y entonces obtuvo algo. Ese obtuvo es un verbo que en hebreo está conjugado en el modo o en el binyan ifil bayictol. ¿Qué quiere decir eso? Ifil es un verbo causativo. Ifil es, por ejemplo, en el verbo escribir. Digamos, el verbo escribir conjugado en forma simple sería yo escribo o él escribe o tú escribes. Pues una acción que estamos haciendo, es una forma simple. Pero si este verbo escribir lo cambiamos a un verbo ifil, entonces este verbo deja de ser yo escribo, sino al volverse causativo significa, por ejemplo, que yo dicté una carta. Yo causé que alguien que no soy yo escribiera la carta. Cuando un jefe dicta una carta a una secretaria, está haciendo un acto que en hebreo se llama ifil, causativo. Está causando que otra persona haga la acción. Él solo dice las palabras y la secretaria la escucha, la escribe, la pone en tinta y se la lleva al que lo dictó, al que la dictó para que la firme. Entonces, causativo en este caso quiere decir que, que cuando un hombre busca a una mujer con su corazón, con sus peticiones, con su oración, hace que Dios se complazca, causa la complacencia en Dios. Es algo que podríamos decir que es imposible hacer algo en Dios, ¿verdad? Pero alcanzar y buscar y decidirse por una esposa causa una situación de agrado en el Señor, una complacencia y una benevolencia. Le agrada al Señor que el hombre se case con su esposa, que formen un hogar, que den lugar a una familia. Entonces, eso es lo que dice: el que halló esposa, halló el bien y alcanzó el favor divino. Hay una disciplina muy antigua manejada por los estudiosos de Israel, los sabios de la Biblia, que se llama gematria. Gematria, algunos dicen gematría, pero más apegado al original sería gematria. La gematria, ¿qué es la gematria? La gematria es un método legal
de análisis usado desde la antigüedad por los sabios de Israel, que revela verdades escondidas en los valores numéricos de las palabras hebreas, porque las palabras hebreas están compuestas de letras, obviamente, y las letras hebreas, además de ser letras que tengan un significado de fonético, tienen un sonido, pues, y también tienen una figura, y también tienen un nombre, y también tienen un valor numérico. Entonces, las letras de las escrituras hebreas tienen valor numérico. Por eso dije al principio de los escribas que realmente podríamos decir que se llaman soferim, que quiere decir de sofer, que viene de contar. Eran contadores porque ellos escribían las palabras, pero para saber que no se habían equivocado, como no tenían una computadora para esas comprobaciones, entonces sumaban los valores numéricos de las letras y así sabían que en una línea, que en una palabra lo habían hecho correctamente. Entonces, hay verdades escondidas que a base de estudio y a base de investigación podemos encontrar por medio de la gematria. Hay un diccionario de valores de gematria en hebreo, lamentablemente está en hebreo y solo se puede usar poniendo las letras hebreas, las palabras hebreas, y el resultado también lo da en hebreo, pero da todas las combinaciones de una palabra. Por ejemplo, si hay una palabra que vale 306, como es la palabra mujer, esposa, Isha, tiene el valor numérico por sus letras de 306. Entonces se mete a esa concordancia de gematria que le he hablado y da todas las palabras que digan o que tengan el valor numérico 306. Y uno podría decir, esta palabra se parece a esta, a esta, a esta. Y es curioso que la palabra Isha, que vale 306, por ejemplo, también comparte el mismo valor numérico con la palabra miel, que es Davash, Davash o Devash, y Devash tiene el mismo valor numérico. Entonces, podríamos decir que están relacionadas y ya podríamos sacar una enseñanza que el que halló esposa halló el bien o halló la dulzura y encontró el bien o la complacencia en el Señor. Por ejemplo, este es un ejemplo. Entonces, al tomar nosotros los valores numéricos de las primeras 4 palabras de este versículo 22 de Proverbios 18, que dice, el que halló esposa halló el bien, aprenderemos el secreto de una relación matrimonial sana. Veámosla. Aquí tenemos entonces las primeras 4 palabras escritas en hebreo y las he encerrado en un círculo, pero ahora las vamos a leer una por una. Matzah, la primera. Matzah Isha, el que halló esposa. Matzah, halló Tov, halló el bien. 4 palabras. Matzah Isha, Matzah Tov, el que halló esposa, halló el bien. Los valores numéricos de estas 4 palabras son los siguientes. Comenzando de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados nosotros a escribir de izquierda a derecha, lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, la primera palabra que aparece a la izquierda es la palabra Tov. A esa palabra está compuesta por, este es un ejemplo, de una letra Bet, y la letra Bet vale 2. La letra Bet vale 2. Luego tenemos la letra Vav. La letra Vav vale 6. 6 y 2 son 8. Y la primera letra, que es la letra Tet, vale 9. Entonces si nosotros sumamos 9 más 6 de la Vav, 9 y 6, 15, y 2 de la Bet, nos da 17. Y así se saca los valores numéricos de la siguiente palabra. Siempre de izquierda a derecha,
primera letra que aparece en ese orden sería la Aleph, vale 1. La Tzade o Tzadik, esa vale 90. Y la Mem vale 40. Entonces si sumo 40 más 90 me da 130. Más 1 de la Aleph me da 131. Por eso también la primera palabra, que es la misma que la tercera, tienen el mismo valor numérico, 131. Y la palabra Isha, que ya le había hablado, de igual manera, la primera letra de izquierda a derecha, Hei, vale 5. La segunda letra, Shin, vale, la letra en medio, vale 300, tengo 305. Y la primera letra, la Aleph, vale 1, tengo 306. Entonces, si yo sumo las dos veces 131 más 306 más 17, me da 585. Aquí tengo una cantidad de 585. ¿Y qué es lo que puedo encontrar en 585? Bueno, puedo encontrar varias cosas, pero algo que es muy apropiado es lo siguiente. En 585 hay 13 veces 45. Es decir, si yo multiplico o si yo divido 585 dentro de 45, me va a dar 13. O si divido dentro de 13, 585 me va a dar 45. O sea, hay 13 veces 45. ¿Y eso qué significa? Bueno, tal vez si lo dejamos así en blanco no significa nada, pero de acuerdo a que si uno está estudiando las escrituras y conoce un poquito del hebreo, va a encontrar algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, que la palabra Adam, que es la que aparece aquí en la primera línea, Adam, esta palabra Adam, que significa hombre, como podemos sobreentender, tiene, ahora le sacamos su valor numérico. La primera letra de Adam de izquierda a derecha sería Mem, vale 40. La siguiente letra, la Dalet, vale 4. Ahí tengo ya 44. Y la última letra de izquierda a derecha sería la Aleph. Entonces tengo que vale 1, tengo 45. La palabra Adam vale 45. Si sigo buscando, pues, como me dio que 585 dentro de 45 me da 13, entonces 13 es el valor numérico de una palabra muy interesante que se llama Ejad y que significa uno. Igualmente puedo tomar de izquierda a derecha la Dalet vale 4, la Zain, la Het, perdón, vale 8, 4 y 8, 12, y la Aleph vale 1. Entonces, el valor de la palabra 1, las letras que forman la palabra 1 en hebreo, tienen valor numérico de 13. Y también la palabra amor, que decía Abba, sumando la Hei, que vale 5, la siguiente letra, que es una Bet, que vale 2, 5 y 2, 7, otra vez la Hei, que vale 5, 7 y 5, 12, y la primera letra o la última de izquierda a derecha, que es una Aleph, vale 1, entonces 12 más 1 me da 13. Entonces es interesante que la palabra Ejad vale 13, amor vale 13, y que 13 por 45 nos da el valor numérico de la frase: el que halló esposa halló el bien. Ahora, además de todo esto que he dicho, el nombre del Señor, el nombre inefable, el tetragramatón, Yud-Hei Vav-Hei, que en nuestras Biblias Reina Valera traducen como Jehová, algunas otras versiones como Yahvé. La Biblia de las Américas lo sustituye por el nombre Señor, que en hebreo no se pronuncia y generalmente cuando aparece
este nombre en las Escrituras y se lee, se sustituye por Adonai. Este nombre Adonai, el nombre inefable, tiene un valor numérico de 26 y aquí está. De igual manera, si voy de derecha a izquierda, la primera letra vale 10, la siguiente letra vale 5, 10 y 5, 15, la siguiente letra vale 6, 15 y 6, 21 y la última letra vale 5. 21 y 5, 26, donde obtenemos que el valor numérico de el nombre divino Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, o con sus traducciones que he mencionado, tiene el valor numérico de 26. Y 26 es la suma de 2 veces 13. ¿Y qué dijimos que era 13? Dijimos que 13 es el valor numérico de uno y de amor. Entonces, cuando una pareja se casa por amor y se vuelven uno, como dice, no está escrito y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Estamos viendo que por amor se unieron para hacer una carne. Por amor vale 13, más amor vale 13, uno vale 13, 13 y 13, 26. Y vemos hasta matemáticamente o numéricamente que la complacencia del Señor se manifiesta en el nombre de Él, cuyo valor numérico es la suma de amor más uno, lo que sucede en el matrimonio. Por aparte, la palabra bueno que dice el Proverbios 22, 18, 22, cuando dice el que halló esposa halló el bien o halló lo bueno, la palabra bueno es la palabra tov. Esta palabra significa bien, bueno, hermoso, festivo. El que halló esposa, digámoslo, halló el bien, halló lo hermoso, lo festivo, lo aromático, el favor, la buena voluntad, el buen deseo, el gusto, lo agradable. Encontró algo que buscaba. En las Sagradas Escrituras siempre se usa la palabra tov para definir lo mejor. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra bueno en las Escrituras es Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Kitov, dice. Kitov. Ki es una preposición porque. Tov, pues ya vemos que quiere decir bueno. Kitov, porque era buena. Entonces la luz es calificada como buena. La luz, y estamos hablando no solo de la luz del sol, que es buena, estamos hablando de la luz intelectual, la luz del Espíritu, la luz del conocimiento de Dios. Entonces se califica igual que la mujer, igual que el que halló esposa, halló el Tov, Dios dijo que la luz era Tov, que era buena. En Éxodo capítulo 2, versículo 2 encontramos que dice así, la que concibió, refiriéndose a una madre, que es la madre de Moisés, ¿verdad? La que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Lo curioso es que el traductor aquí no fue consistente en su traducción con la palabra Tov, porque allá en Génesis 1.4 tradujo, vio que la luz era Tov, y vio Dios que la luz era Tov. Pero aquí tradujo al ver que era hermoso, pero la palabra que aparece en Éxodo 2.2 es kitov, con la preposición porque y tov. Entonces, la traducción que debió haberse hecho para tener consistencia hubiera sido mejor. Al ver que era, porque era bueno, lo tuvo escondido porque lo vio bueno. Es decir, no bueno en el sentido humano, bueno en el sentido de que Dios lo calificó como bueno, porque iba a ser su siervo, porque iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero esto solo me ha servido para mostrarle a usted que la palabra Tov
porque era bueno, se usa de lo mejor y es el uso que se le da a la mujer. O sea, en la mente de Dios no estaba otra cosa sino el bien al crear a la mujer. Eso nos habla de las cualidades de la mujer. Génesis 2:18 dice, después dijo Adonai Elohim, no es bueno, no tov, lo tov, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda, es ser idónea que negó para él. Ahora vamos a ver la mente de Dios, lo que tenía en mente a la hora de crear a la mujer. Estamos viendo las cualidades de una mujer. La palabra ayuda, eser, significa rodear, circundar, proteger, ayudar, ser una aliada, amparar, ayuda, defender, socorrer. ¿Cuál era la idea de Dios al crear una esposa para el hombre? Que lo rodeara de ayuda, de bien, de dulzura, que él se aliara con él, que lo defendiera, que lo socorriera. Esa es la idea. Y es una capacidad divina que tiene la mujer, desde que es niña, un sentido de sacrificio por aquel ser que un día va a amar como su esposo. La palabra idónea, que negdo, viene de la raíz neged, que significa decir, declarar, denunciar, dar una noticia, interpretar una adivinanza, ser contado, ser informado o resplandor de su presencia. En este versículo significa una ayuda como su propia presencia, es decir, idónea. Entonces la idea de Dios al darle una mujer al hombre era algo muy bueno. Todo lo que acabamos de decir estaba en la mente de Dios. Así que, ¿cómo hacemos para que eso funcione y siga siendo así? Sigamos viendo el relato bíblico de los orígenes de la mujer y del matrimonio. Entonces dice el capítulo 2 del Génesis, versículo 21, entonces el Señor Dios, o sea, Adonai Elohim, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Adán pues no sabe que necesita una esposa. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. A renglón seguido, en el versículo 20, él lo dijo en el versículo 18 del capítulo 2 del Génesis, en el versículo 21 lo pone a dormir, toma una de sus costillas, dice nuestra traducción en español. La palabra hebrea es sal, salotav, salotav, salotav. Y más que costilla, la raíz de esta palabra salotab es selah, que tiene la idea de un aposento, de algo, de una edificación de otra naturaleza más que física. Eh, Sabemos que una casa no es una casa, pero si hay una mujer, madre de hijos, y hay una armonía, la mujer tiene la capacidad de hacer hogar de esa casa. En fin, tiene muchas habilidades la mujer. Así que la palabra costilla, porque la mujer estaba integrada en el hombre, pero ahora Dios la va a sacar de ahí, la va a poner aparte como una personalidad, como una parte complementaria, pero que salió del hombre, le llama, la saca del celá, de un aposento, para hacer un aposento, un refugio para el hombre. Y lo más extraordinario es que esta palabra tzelá, que significa aposento, está relacionada con la tienda del encuentro o tabernáculo del desierto y el sagrado templo de Jerusalén. Y no aparece en más, sino solamente en relación con el templo y con el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo sagrado en la mujer. Por eso es tan doloroso y terrible cuando una relación matrimonial se termina. Por eso el adulterio es tan flagrante, ocasiona crímenes pasionales, decepciones increíbles, pero habría que ver la causa de ese adulterio. ¿Dónde comenzó? ¿Será que comenzó en la mujer? A veces es muy difícil que comience en la mujer,
Puede ser que haya comenzado en el descuido del hombre, en la indiferencia, en la dureza, en no proveer para su casa, en exponerla a que salga a ganarse el pan a la calle en medio de este mundo codicioso y tantas cosas. Entonces la mujer es sagrada, fue construida como un aposento sagrado para el hombre. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta. De la costilla, sigue diciendo, verso 22 de Génesis 2, o sea, del celá que el Señor Dios, del aposento que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra hizo es un verbo vaivén que viene de edificar, es un baitol, es decir, es una cierta construcción verbal que puede ser algo permanente, un tiempo progresivo. No es definido como un pasado perfecto, un futuro perfecto, sino algo que está en proceso. Pero esta palabra vaivén, comparte una raíz con una palabra, otra palabra llamada biná, que quiere decir inteligencia, sabiduría. Y es que la mujer tiene la cualidad de la inteligencia intuitiva, comparte raíz con esa palabra. La intuición en ella es muy hermosa y muy deseable en las parejas. Si el esposo, si el varón sabe apreciar esa intuición en lugar de que sea contienda, vas a tener una herramienta poderosa. Y continúo diciendo, ya para ir finalizando, Génesis 2:23, dijo entonces Adán, cuando Adán ya vio esa construcción que hizo Dios, que salió de las manos de Dios, que tomó de su mismo cuerpo, entonces Adán dijo, estas, sot, en las letras celestes que usted ve, es un pronombre demostrativo hebreo muy fuerte que significa, esta, sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es esta. Será llamada mujer, Isha, porque del Ish, hombre, porque del hombre fue tomada esta. Bueno, solo quiero enfatizar los tres pronombres. No aparecen en nuestras traducciones castellanas porque en castellano no se necesitan, pero si nosotros vamos al hebreo, vamos a encontrar que el versículo 23 tiene 3 veces el pronombre y es cuando Adán la ve y dice, esta, quizás sea la única vez que aparezca en las traducciones. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es esta. Eso ya no aparece, pero está en el original. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada esta. En lugar de pensar que eso es algo peyorativo, que por eso no se pone, pensemos que es algo significativo, algo hermoso, por lo cual Dios la está enfatizando, por lo cual puso en Adán palabras de esta, pero hay algo más que para finalizar podemos decir sobre el pronombre esta, y está en Deuteronomio 33:10, cuando dice, esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, y les da una profecía a cada una de las tribus de lo que va a suceder, como el resumen de toda su ley, de todo lo que Dios le había dado, y a esto le llamó, esta es la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Es Besot Aberajá. Aquí tengo Besot, que tiene una conjunción, y Be es y Sot es el pronombre de Génesis capítulo 23, donde dice, esta es la mujer, esta. Entonces, esta es la bendición. Entonces, allá la mujer cuando se refiere como esta, no es denigrante, porque la bendición no es denigrante. Lo que está diciendo, si podemos hacer una conexión, un paralelismo con Génesis 2:23, lo que está diciendo es que la mujer es la bendición, es la que trae la bendición al hombre. Besot, esta es la bendición, así que el pronombre demostrativo femenino, Besot Aberajá, en este versículo nos dice muchísimas cosas.
Vamos a cerrar con una oración este hermoso estudio acerca de la mujer. Quiera Dios usarlo para que los hogares se revitalicen, para que las mujeres se revaloricen, para que los esposos las revaloricen, no solo a sus esposas, sino todos los hombres podamos valorizar adecuadamente a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestro cónyuge, a nuestras madres, porque ellas son idea de Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús te estoy pidiendo, amado Padre Celestial, que nos ilumines para ver en esa compañía que nos has dado a lo largo del camino, la compañía femenina, Señor, donde nos has puesto para que sea nuestra ayuda, para que sea nuestro apoyo con su intuición y con los dones que le has dado, que podamos verla bien, Señor, para que se terminen las guerras entre el sexo femenino y el sexo masculino, las contiendas, las enfermedades, las pasiones, las malas pasiones, y podamos apreciar, Señor, tu creación excelente. Gracias, querido Padre, por las mujeres que tú has creado. Una mujer fue nuestra madre, una mujer fue nuestra esposa y madre de nuestros hijos, una mujer son nuestras hijas, una mujer son nuestras hermanas, Señor. Bendito seas tú que las creaste para nuestra bendición y les diste cualidades diferentes. Oh Señor, queremos aprender y apreciar esas cualidades en lugar de guerrear contra esas cualidades, porque solo nos estaríamos lastimando a nosotros mismos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos y creemos por matrimonios victoriosos, por hombres y mujeres valorados conforme a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.